realmente en el intercambio pues del conocimiento geológico de cada uno. Voy a hacer unos anuncios muy rápidamente. Hoy cerramos pues estas conferencias con Sara Rengifo y esta conferencia, que de verdad se ve muy interesante. Recordarles que mañana entonces tendremos a las 11 de la mañana a Viviana Guarín con esta conferencia, un recorrido histórico de las pandemias y su influencia en el desarrollo urbano, bastante interesante. Y a las 7 de la noche tendremos esta de sismicidad inducida por el fracturamiento hidráulico. Y el viernes tendremos dos conferencias a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y cerraremos el día con esta conferencia de los retos de la generación 2030 que tendremos a las 6 de la tarde. La programación está confirmada hasta el 19 de mayo. Me disculpan que ahí no lo actualicé. Pueden escribirme a mi correo electrónico o a las redes sociales si quieren participar con alguna conferencia. Todavía tenemos cupos disponibles, entonces están cordialmente invitados a participar. Y también, digamos que en mis redes sociales pueden encontrar la programación. También los invito a seguir las redes sociales de la asociación, de la Sociedad Colombiana de Geología, de la Universidad Nacional, para que pues encuentren la programación completa de, de las conferencias. Recordarles que en nuestro canal de YouTube, que también se llama Cuarentena con Geociencias, estamos cargando las grabaciones de todas las conferencias que hemos estado realizando. Entonces los invitamos a suscribirse. Esto les enviará notificaciones de cada cuánto nosotros carguemos un video nuevo y pues las personas que se pierdan alguna conferencia lo pueden revisar aquí nuevamente. Y agradecerle pues a Laura, Jimena, María Fernanda y María Paula por ayudarnos con todo este proceso. Eh, Sara, aprovecho para preguntarte, ¿podemos grabar tu conferencia? Sí, no hay problema. Listo, mil gracias. Entonces, bueno, seguimos. Recordarles las conferencias técnicas virtuales de ACGGP, que están muy, muy interesantes. Mañana tendremos a las 5 de la tarde esta conferencia que ofrece el exdirector de consulta previa del Ministerio del Interior, retos y oportunidades en la consulta previa, bastante interesante. Como les decía, a las 7 de la noche tendremos esta de sismicidad inducida y la próxima semana, el 14 de mayo a las 5:30, vamos a tener esta conferencia bastante interesante de Héctor Alfonso que se llama Todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, cordialmente invitados, no se pierdan ninguna de las conferencias. Contarles que en el canal de YouTube de la asociación pueden encontrar todos los videos que hemos preparado en el marco de la campaña Ciudad Geológica en Casa, que busca divulgar el conocimiento en ciencias de la Tierra con el público no científico. Entonces allí van a encontrar diferentes videos, como el que hicimos de aguas subterráneas, como el que hicimos de meteorito, etcétera, etcétera. Entonces los invitamos a verlos, los invitamos a compartirlos con sus familiares, con sus amigos y que ojalá sigamos difundiendo el conocimiento en ciencias de la Tierra. Ustedes entran a YouTube y teclean ACGGP y ahí encuentran de una vez el canal que tenemos. Recordarles la conferencia de retos de la generación 2030 el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde, que estará liderada por los chicos estudiantes de los capítulos estudiantiles de la ACGGP y de la Sociedad Colombiana de Geología. También compartirles que APG en su serie de charlas Tuesday Talks del programa de geólogo visitante, pues tiene la próxima semana esta conferencia bastante interesante con Carolina García sobre cambio climático y coronavirus. Y recordarles que se seleccionó a Medellín como la sede del próximo Congreso Colombiano de Geología para el 2021. Entonces los invitamos a que agenden la fecha de agosto del 2021 porque nos vamos a encontrar en Medellín para este importante evento. Carolina García también estará liderando este evento y bueno, los invitamos a todos a agendarse, a participar y enriquecer, por supuesto, este espacio. Y bueno, finalizando, quiero compartirles que la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias ya se está organizando, va a ser por países. La última semana de este mes de mayo tendremos a Chile, la primera de junio a México, la segunda de junio a Ecuador y la tercera de junio a Argentina.
y cerramos el mes de junio con una semana dedicada a patrimonio geológico y paleontológico, bastante interesante. Entonces, agéndense, las conferencias siguen y qué bueno que pues estas iniciativas estén trascendiendo y la región se esté vinculando a compartir este conocimiento. Y bueno, recordarles que micrófonos y cámaras ojalá permanezcan desactivados durante toda la conferencia para que fluya lo mejor posible. El chat está activado para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas que al final leeremos para Sara y que ella las pueda contestar, ojalá todas las que alcancemos. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco a todos estar conectados en este momento. Y Sara, mil gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Estamos muy interesados en escuchar tu conferencia. Entonces, bienvenida. Yo ya no hablo más y te dejo la pantalla y este auditorio. Bueno, muchas gracias, Flower. Buenas tardes a todos. Primero quiero pues, agradecer a la asociación por este espacio brindado para el intercambio de conocimiento geocientífico en estos tiempos de cuarentena. Es una iniciativa muy bonita. Mi nombre es Sara Rengifo, soy geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá hace muchos años y hoy voy a presentarles el trabajo final que realicé para obtener el título de máster del programa Geología y Geofísica de Reservorios que ofrece la Universidad de Barcelona junto con la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vale. Bueno, es la agenda propuesta. Inició con una introducción contándoles cuáles fueron los objetivos del estudio, la localización del área de estudio que se modeló, un marco geológico rápido, porque sí tengo que hacer una revisión geológica del noreste de España, y para entender el carácter fluvial de la unidad que fue modelada. En la metodología voy a mostrarles el set de datos que tuve disponible y el algoritmo que se utilizó para este modelamiento. En resultados y en discusiones ya va el modelado 3D, lo vamos a ver, se los voy a describir. Finalmente se hizo una estimación de reservas, pues para ver si funcionaba bien o no el modelo, si eran unos valores acertados y por último las conclusiones del modelado y haré unas recomendaciones del método que yo utilicé. Bueno, el área de estudio es en el extremo noreste de España, entre las provincias de Cataluña y Aragón. Esto es como 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barcelona, en una cuenca que es muy conocida que se llama Tremgraus, y el modelo se hizo entre el río Isabena y el río Noguera Ribagorzana. Bueno, el modelado 3D, sus implicaciones. Las técnicas de modelado 3D son una herramienta poderosísima para optimizar la explotación de estos mismos y nos ayudan a describir la geometría externa, la distribución de las facies, las propiedades petrofísicas de las rocas en el subsuelo. Y ya que en los reservorios clásticos las propiedades petrofísicas como la permeabilidad o como la porosidad usualmente se correlacionan con las facies sedimentarias, los modelos de facies nos ayudan también a predecir la conectividad de la roca reservorio. Pero, pues, ¿qué pasa cuando la información de datos geométricos es limitada en el subsuelo? Por ejemplo, en este modelado yo no tengo ni información sísmica ni un solo pozo perforado. Lo único que tengo, con lo que trabajé fueron columnas estratigráficas. Entonces ahí es cuando uno tiene disponible muchas secciones estratigráficas aflorantes, los modelos 3D en análogos de reservorio toman un papel relevante. Recordemos que los afloramientos nos van a proporcionar información importante, tamaños de cuerpos, geometrías,
posibles conectividades, y esto se convierte en una fuente de datos para la elaboración de modelos de depósitos. Afloramientos de alta calidad, a veces de la misma unidad estratigráfica o a veces de sistemas diferentes, se han convertido en los análogos más utilizados en el modelamiento geológico. En la diapositiva podemos ver un típico flujo de trabajo de un modelamiento con diferentes fuentes de datos, sea datos duros, datos blandos, y podemos ver la importancia de los datos duros a la hora de caracterizar geometrías de cuerpos, y estos dan un input muy importante en el modelamiento de propiedades, que es la etapa principal de un modelamiento 3D. Por otro lado, los sistemas fluviales, los que vamos a modelar, constituyen uno de los ambientes sedimentarios más estudiados. Sin embargo, la dificultad presentada en estos depósitos es el grado y amplitud de complejidad de su arquitectura y, por ende, la heterogeneidad de sus fases. Los depósitos fluviales de la formación Castizent, los que yo modelé, han sido bien documentados por varios autores y señalan una alta calidad de afloramientos por su extensión lateral, y tiene una descripción e interpretación detallada de su arquitectura tridimensional fluvial. Es por esto que entonces se plantea modelar esta zona, y el propósito del modelamiento es trabajar la arenita fluvial del complejo A de la formación Castizent en la cuenca Tremp-Gauss, y los objetivos específicos es visualizar la transición de un sistema trenzado amiantriforme de esa arenita fluvial, pero queremos ver esa transición tanto en dirección vertical como en la dirección lateral. Reflejar heterogeneidades sedimentarias a escala regional y mostrar cambios progresivos en la dirección del sistema fluvial. Y al final, hacer unas estimaciones de reservas en 3 escenarios hipotéticos para un área proximal, para un área intermedia y para un área distal. Bueno, tengo que hablar un poco de la geología de esta zona. Pues desconocemos geología de la provincia de Cataluña, pero rápidamente. Durante el Cretácico superior hasta el Mioceno tuvo lugar una colisión entre las placas, entre la placa ibérica y la placa europea. Y como resultado de esta colisión se invirtieron cuencas extensionales del Mesozoico, y entonces se desarrolló un cinturón orogénico de orientación este-oeste conocido como los Pirineos. Pero este cinturón orogénico también se divide en 3 zonas principales: los Pirineos del norte, los septentrionales, que está caracterizado por trost que propagan hacia el norte. Luego viene el antiformal stack de la zona axial, que está en el centro, y los Pirineos meridionales, que es un cinturón thrust and fall, convergencia hacia el sur. El área de estudio está en estos Pirineos meridionales. Y de norte a sur está constituido por 3 láminas cabalgantes que se formaron a diferentes edades: la lámina cabalgante de Bonchols, que se emplazó durante el Cretácico superior; la lámina cabalgante de Monsec, se desarrolló durante el Paleoceno, Eoceno temprano; y la lámina cabalgante de Sierras Marginales, que se desarrolló en el Eoceno medio hasta el Oligoceno. Inmediatamente al oeste del Trost de Monsec, en la parte central de la cuenca Forlán, se dividen por varios anticlinales en 3 subcuencas: la cuenca Tremp-Gauss, la cuenca de Ainsa y la cuenca de Jaca. Bueno, la cuenca Tremp-Gauss se configuró como una cuenca piggyback sobre el Trost de Monsec durante el Eoceno temprano, y el relleno sedimentario está controlado fuertemente por el emplazamiento de este trost. Alcanza un espesor de 2.500 metros de registro sintectónico desde el Paleoceno hasta el Eoceno superior, más o menos, y está compuesto principalmente por depósitos aluviales, fluviales y deltáicos.
Y la evolución de esta cuenca registra una progradación hacia el oeste. El relleno de la cuenca, acá, equivale en tiempo a los depósitos de aguas profundas de las cuencas Ainsa y de la cuenca Jaca. Y la cuenca Trem-Gauss es el depocentro del grupo Montañana durante el Eoceno inferior y medio. El grupo Montañana está comprendido ya en el Ipresiano y el Lutetiano tardío, donde se pueden diferenciar dos complejos fluviodeltaicos en la cuenca, el grupo Montañana y el grupo Campo d'Arve, estos dos. El grupo Montañana fue depositado por un sistema fluviodeltaico que entró desde el sureste y fluyó hacia el noroeste. También estuvo alimentado por algunos abanicos aluviales provenientes del norte. Ya para entrar más en detalle en el grupo Montañana, él se subdivide en grupos superior, medio e inferior. El inferior son depósitos de llanura aluvial y deltaica, al igual que el superior. Y el medio son los depósitos fluviales de la formación Castisen. En estos es donde nos vamos a centrar el modelado. Y aquí está nuestra formación Castisen, que también está subdividida en 3 unidades, A1, A2, A3. Estos rellenos de canal tienden a comenzar por unos remanentes conglomeráticos que pasan a arenas con estratificación cruzada de sistemas trenzados y terminan en cuerpos de acreción lateral, relacionados con rasgos meandriformes. La unidad también está separada por margas salobres, estos que están acá marcados en el negro, que me indican diferentes onlaps marinos, y esos corresponden a M0, M1, M2. Yo voy a mencionar recurrentemente M0, M1 y tan solo la unidad A1, A2, A3, que es el complejo A al que se le realizó este modelado. Aquí podemos ver cómo los pulsos de mayor actividad tectónica pues se registra por la erosión de depósitos y por la progradación del sistema fluvial. Entonces podemos ver cómo va migrando hacia el sureste. Podemos ver una migración del sistema en A1, en A2, en A3. Podemos ver entonces una amplia heterogeneidad en la vertical y también en la lateral en el sistema fluvial. Bueno, el set de datos con que yo trabajé. Quiero recordar que no tenía un solo pozo perforado, no fui a campo, solo trabajé con columnas estratigráficas ya descritas. Y para controlar la ubicación de estos diferentes registros o estas columnas, utilicé ortofotos, modelos digitales de terreno de muy buena resolución, mapas geológicos. Las fotos tienen muy buena resolución y me ayudaron a posicionar muy fácil las columnas, a ver los rangos, casi que ver las tonalidades de la roca. Estos archivos fueron todos georreferenciados e importados a Petrel, que fue el software donde yo trabajé. Aquí podemos ver la ubicación de las 45 columnas estratigráficas que ya estaban previamente descritas por estos 3 autores, Nickman y Puig de Fábregas, Marzo y otros, y Puig, este es un artículo, un tesista que trabajó el año anterior a que yo fui a Barcelona, y él describió muchísimas secciones en la zona proximal del sistema. Este es el tipo de columnas, descripciones con el que me enfrenté. Podemos ver diferentes escalas, diferentes detalles, diferentes propósitos. Aquí podemos ver una columna detallada. Aquí podemos ver correlaciones. Estas me dan más bien la idea de cuál es la arquitectura, el comportamiento de la zona, pero aquí yo puedo diferenciar tamaños de canales, por ejemplo, espesores, paleocorrientes. Aquí vemos, bueno, en esta sección típica recopila
las observaciones, interpretaciones de la formación Castizén en una zona muy conocida que es más de Faro, es en la zona proximal del sistema modelar, y se puede apreciar la tendencia grano decreciente de las unidades, de los cinturones de canal A1, A2 y A3. Y una progresiva migración de las paleocorrientes del oeste al sureste. Bueno, ahora viene la parte del modelo conceptual. La disposición tridimensional de los depósitos de canal y de overbank en una sucesión fluvial se conoce como la arquitectura de las capas. Y esta arquitectura se describe en términos de la forma, el tamaño de las capas, sea de arena, sea o de grava, depositadas en los canales, y también la proporción de depósitos de fases más finas de overbank. La profundidad de los ríos nos determina el espesor de los depósitos de rellenos de canales y su ancho es afectado por los procesos de abulsión y migración lateral del canal. Todos los ríos, sean meandriformes o sean trenzados, tienden a desplazarse lateralmente, aquí vemos, a través del tiempo por la erosión de una orilla y el depósito en el lado opuesto del canal. La migración lateral continuará hasta que la abulsión del río provoca el abandono del canal. Aquí tenemos como la arquitectura depositacional de un río trenzado, vemos la migración lateral del canal, el abandono de barras, que conlleva a la acumulación de sucesiones de rellenos de canal. Y en la arquitectura depositacional de un río meandriforme, los cuerpos arenosos formados por la migración lateral de un canal del río permanecen aislados cuando hay abulsión del canal o cuando este se corta, por ejemplo, para formar un lago Oxbow, que son estos cuerpos de agua en forma de U. Dado que el modelo de facies se aplicará a escala regional, entonces para caracterizar la arquitectura del depósito de todo un sistema fluvial, desde zonas proximales hasta distales, tuve que elegir pocas fases, se eligieron 4 y estas solo 4 fases me deberían ayudar a reflejar todas las variaciones sedimentológicas del sistema. Entonces se definió la fase 0, llanura e inundación. Aquí esquemáticamente sería todo lo que está en gris y aquí incluiría todo lo que me estuviera descrito en las columnas estratigráficas como depósitos predominantemente lodo-limosos. La fase es 1, rellenos de canal arenosos y conglomeráticos, lo que está en amarillo, con mayor abundancia en sistemas trenzados que en meandriforme. Y esto incluye todas las barras lingoides, dunas, barras de gravas, descritas por los diferentes autores en las secciones. La fase es 2, que son clastos finogranulares remanentes, estos tipo rip-up, provenientes de depósitos de llanura e inundación antiguos. Son los que están acá en verde, que están un poco limitados a la zona proximal del sistema. Y la fase es 3, rellenos de canal lodosos, los que están en naranja aquí en el esquema, y son los rellenos de canal de chute, probablemente formados en el momento del abandono del canal. Entonces, cada vez que yo viera estos geocuerpos en mis descripciones de las columnas, asociaba unas fases a cada sección estratigráfica. Esta es una sección típica, solo para mostrarles del trabajo anterior del tesis del año anterior. Es una sección típica que recopila las observaciones e interpretaciones de esta sucesión fluvial. Esto es en la zona de Mas de Faro, que es la parte proximal del sistema. El complejo está limitado verticalmente por depósitos espesos de lodolitas. A esto es lo que yo llamaría fase 0. Y aquí podemos ver 3 cinturones amalgamados para la unidad A1, A2, A3. Entonces aquí a eso yo le llamaba fases 1, pero él reportaba unos depósitos Mud Class Lag, ahí se le asigné fases 2. Podemos ver cómo la unidad A1 tiene
una parte de fases 0, una parte de fases 2, la unidad A2, algo de fases 2, algo de fases 1, y la unidad A3 tiene fases 1 y fases 2. Es la forma en que yo empecé a categorizar mis columnas estratigráficas. Esto es solo una referencia para que vean la calidad de las imágenes con que contaba. Otra ventaja de esta zona es la escasa vegetación. Aquí a simple vista ya podemos diferenciar todos estos zonas donde está un poco más pálido son los cinturones de canal. Estas zonas un poco amarillas, estos se asocian a los depósitos de food plain de mis categorías, o sea, fase 0. Entonces, con esas imágenes de afloramientos virtuales, empecé a entender la fisiografía general del sistema fluvial de Casticén. Ya estos son datos del modelado. Lo que les decía, en Google Earth georreferencié las 45 secciones estratigráficas. Usé Google Earth porque tiene una resolución de imagen suficiente para distinguir las principales fases del sistema. Cada nodo corresponde a un cambio de fases. Aquí vemos, bueno, esto es con ayuda digitalicé la base de la formación Casticén. Esto me ayudó a diferenciar la base de los cinturones de canales. Desde este punto hasta este es fase 0, aquí empiezan los cinturones de canales. Y luego aquí con un poquito de detalle tenía otros depósitos más finos de fase 0. Luego estas trayectorias, por decirlo así, estas son columnas, pero estas trayectorias se exportaron a Global Mapper y con la ayuda de los modelos digitales de elevación les podía asignar un valor Z. Finalmente estas trayectorias se importaron a Petrel y se convierten en mis logs estratigráficos porque ya tienen una trayectoria lineal X, Y, Z y tienen unos topes. Estos nodos vendrían a convertirse en topes. Luego en el software a cada log le asigné una propiedad discreta, o sea, fases. Ya tenía desde los nodos ya tenía cómo diferenciarlos. Y también le asigné otro valor discreto denominado zonas, pero estas son los mismos límites de las unidades, A1, A2 y A3. También reconstruí los horizontes estratigráficos M0 y M1. Me basé en la base de la formación de la arena de Casticén. Y por espesores ajusté el M1, que es el límite superior de la unidad. Y eso es todo. Bueno, ahora, ¿por qué es importante el modelamiento? No es tan solo por querer controlar la zona, es porque esto tiene también unas implicaciones económicas. Recordemos que los reservorios son cuerpos geológicos, bueno, enterrados que contienen una red tridimensional de poros interconectados, es decir, los reservorios son porosos y son permeables. Y esta propiedad da a los reservorios la capacidad de almacenamiento y transmisión de fluidos. Los reservorios han sido extensamente empleados para obtener recursos naturales como hidrocarburos o agua, en el caso de acuíferos, y más recientemente se viene usando para almacenamiento de residuos y de otras sustancias estratégicas. Y entre los reservorios más comunes destacan los sedimentarios. Y en este tipo de depósitos las propiedades petrofísicas están asociadas a las fases depositacionales. Por lo tanto, conocer cómo se distribuyen las fases en un reservorio es de suma importancia pues, para comprender cómo se comporta el fluido que puede albergar, cómo potenciar su gestión eficaz y cómo optimizar su rendimiento. La extensión y continuidad de las fases de reservorio está limitada por el grado de variabilidad.
es decir, por el grado de heterogeneidad sedimentaria, y existe una relación directa entre el descenso en el rendimiento de recuperación de hidrocarburos y en el incremento de la complejidad del reservorio. La naturaleza heterogénea de los reservorios es, junto con las características de los fluidos, una de las causas principales de que una parte de los recursos no se recupere en muchos yacimientos, pese a que el petróleo que se queda aún atrapado es móvil, no necesariamente residual. Bueno, aquí podemos apreciar la relación entre el tipo de sistema depositacional y el rendimiento y recuperación del petróleo móvil, estos en reservorios detríticos en Texas. Entonces, esta primera torta nos muestra la distribución de las reservas de petróleo para diferentes reservorios con grados de heterogeneidad sedimentaria variable. Bueno, olvidaba decir, nuestros sistemas fluviales tienen una heterogeneidad vertical entre moderada y, bueno, baja en meandriforme, pero en la lateral tienen un grado de heterogeneidad altísimo. En la torta B vemos la recuperación de estas reservas estimadas de acuerdo a los grupos descritos en el A. Entonces observamos como, por ejemplo, en sistemas deltaicos, estos constituyen casi 3/4 partes de la producción total de petróleo en Texas. Aunque reservorios, por ejemplo, de talud, Cuenca, que tienen volúmenes destacados, 26%, vemos que su rendimiento es muy bajo, solo produce 5%. En el caso de ambientes fluviales, que tiene unas reservas de 30%, bueno, hay una recuperación del 30%, no está tan mal, pero se podría mejorar conociendo mejor la heterogeneidad del sistema. Bueno, ahora sí vamos a definir un poco qué es modelamiento. El término modelo se refiere a una representación simplificada de la realidad en que se asumen muchas premisas que nos ayudan a reducir la complejidad. La utilidad de los modelos radica en que se facilita la comprensión del estudio de esa realidad. Y los procesos de modelamiento de propiedades, por ejemplo, facies, son usados para poblar celdas de una malla, de un grid, con valores discretos o valores continuos, como serían los de los petrofísicos. El modelo de facies es una forma de distribuir estos datos discretos en todo un modelo 3D y permite comprender mejor los procesos geológicos que tuvieron lugar para crear geocuerpos con características específicas. El modelamiento nos puede brindar información descriptiva de facies, formas, tamaños, proporciones, distribuciones, orientaciones y al final estadísticas de los objetos o de los geocuerpos. También capta la arquitectura de los depósitos, como la conectividad de los reservorios y el nivel de heterogeneidad. Y se disponen de métodos estocásticos y determinísticos para modelar la distribución de las propiedades discretas en nuestro reservorio. Bueno, aquí este es un gráfico que tiene un montón de conceptos un poco complicados al principio, pero es bueno definir todas las herramientas que tenemos para hacer un modelamiento. De acuerdo al propósito de nuestro modelamiento, se conocen dos grupos: los métodos determinísticos y los métodos estocásticos. Los determinísticos nos dan una reconstrucción de facies con una solución única y apuntan a la exactitud local. Las reconstrucciones se basan en algoritmos de interpolación y brindan estimaciones de la categoría de la facie en cada nodo de la malla. Las facies se obtienen independientemente de las facies que tengan las celdas vecinas, y las proporciones de facies tienden a aumentarse un poco, sobre todo en las categorías más desarrolladas. El control más fuerte a la hora de hacer la
La simulación son los datos duros, es decir, honra los datos duros, aunque por supuesto puede estar un poco condicionado, influenciado por datos blandos. Por el contrario, los datos estocásticos, los métodos estocásticos, perdón, proporcionan un conjunto de modelos de fases, es decir, aquí ya hablamos de varias realizaciones con distribuciones de fases equiprobables. En cada modelo se representa toda la heterogeneidad de fases con el fin de reproducir la exactitud global. Aquí la heterogeneidad de las fases se logra mediante el uso de algoritmos que incorporan números aleatorios y en este se muestran a partir de funciones de distribución de probabilidad. Entonces aquí ya empezamos a ver es que a cada celda se le asigna un valor de salida de una probabilidad de ocurrencia. Las fases acá dependen de datos, dependen también de los valores que hayan en las celdas vecinas y el control principal son los datos blandos, sin olvidar que algunos datos duros también pueden condicionar nuestro modelo. Ahora, de acuerdo al procedimiento que queramos seguir, podemos modelar con métodos basados en píxeles o métodos basados en objetos. Los métodos basados en píxeles asignan una facies a la celda de la malla de acuerdo a la ocurrencia de esa facie, que se calcula para cada celda. Los métodos permiten un condicionamiento directo de dato duro y los diferentes métodos dentro de este grupo difieren en cuanto a las suposiciones hechas. Entonces, algunas suposiciones pueden ser continuas y algunas otras pueden ser categóricas. Y el último método, el de basado en objetos, se caracteriza por la introducción de un objeto que reemplaza un background. Y ese background no es el que representa la fase, es más extensa. Entonces, a estos objetos uno le asigna una fase, una geometría predefinida y le introduce unas condiciones que se tienen que cumplir. Las geometrías y las condiciones dependen del algoritmo particular y del conjunto de algoritmos establecidos. Pero aquí es muy importante que uno se tiene que basar en un modelo conceptual, pues para este tipo de caracterización de ese modelo. El modelo que se decidió usar es la simulación de fases multipunto, MPS, fue implementado en Petrel. En este algoritmo las probabilidades condicionales de cada píxel se toman como proporciones condicionales de una training image, una TI. Ese es el input nuevo que viene para este método de simulación. Y esta imagen que sale de la TI es la que me describe la geometría, la distribución de los objetos que voy a utilizar en el modelado. Finalmente, después de tener todas mis TI, la simulación multipuntos captura la heterogeneidad y simula la forma y las relaciones entre los diferentes geocuerpos. Más adelante ya miraremos en detalle qué es una TI. Bueno, la idea de usar estadística multipuntos a partir de una TI, una Training Image, en la simulación geoestadística fue propuesto en 1993 por Guardiano y Srivastava. Esto con el objeto de modelar formaciones geológicas ya más complejas. Pero la implementación inicial requería escanear la TI para cada punto. Entonces esto requería mucho, o sea que computacionalmente hablando era muy intensivo y se volvió un obstáculo para la geoestadística. Entonces años después, Stribel en el 2000 logra evitar escanear esa training image por cada punto e introduce el nombre de el concepto de árbol de búsqueda para almacenar todas estas estadísticas múltiples extraídas de la training image. El uso del árbol de búsqueda se implementó en un código informático llamado, bueno, es una simulación secuencial, SNSIM, y esto ya reactivó el interés de esta geoestadística multipunto
porque su uso ya se hizo posible gracias a una reducción tremenda en los tiempos de cálculo. Entonces aquí vemos cómo tenemos nuestro árbol de búsqueda. Esta es una training image. Aquí vamos a suponer que tenemos dos facies, el facies blanco y la facies negro, y un nodo y un template, perdón, de 5 puntos. Aquí este 0 es el punto al que yo quiero poblar y estos son los que tienen H, son los vecinos que tengo. Cada nodo del árbol, acá, eh, representan un punto central. Cada casilla de estas es un 0. Y cada casilla que está al lado y no tiene valor son los vecinos. Entonces vamos a mirar cómo es que se empiezan a poblar los datos a partir de la training image. Aquí tenemos en esta training image cuántos cuadrados tienen facies negra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lleno mi valor. ¿Cuántos tienen facies blancas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora voy a mirar eh, cuántas veces veo que tengo un cuadrado blanco, ¿sí? Con un vecino blanco en este training image. La veo una vez, dos veces, tres veces. O cuántas veces veo que mi punto central es facies negro y un vecino de facies blanco. La veo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y así continúo agregándole más vecinos con las dos opciones, si es facies blanca o facies negra, hasta completar mis 4 vecinos, hasta completar este template. Por este lado ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces veo un punto central negro con un vecino de facies negra? Una sola vez. Y así voy completando mi árbol de búsqueda. Ya para aterrizarlo a algo más geológico, entonces buscamos eventos de datos idénticos en la training image, donde yo encuentre que mi punto central tiene dos vecinos al este y al oeste y dos vecinos al norte y al sur. Los busco en la training image y de estas 4 búsquedas mi punto central coincidió 1, 2, 3 veces en un canal, 3 de las 4 veces. Entonces, así es como escaneo en la training image y devuelvo a mis valores de simulación. Entonces, aquí, de las 4 coincidencias que tengo de este patrón, por decirlo así, tengo probabilidad de canal, 3 eventos, 75%, y probabilidad de shell, 25%. Así es como empiezo a leer la training image y empiezo a simular y poblar mis celdas de acuerdo también a lo que ocurre con los vecinos. Otra propiedad que es nueva en esto de la simulación de reservorios son las regiones. Esta propiedad 3D separa áreas de la malla, de la grilla, donde diferentes facies y diferentes condiciones puedan ser aplicadas. Nos ayuda a explicar diferentes situaciones geológicas en diferentes áreas. Yo le puedo asignar a cada región, le puedo asignar una training image, un patrón de facies, y la simulación me mantiene la continuidad a través de los bordes. Es decir, me conecta, no me va a quedar un parche de una training image acá y aquí otro. Él me mantiene esa continuidad y esto es muy bueno para conectar en cuanto a heterogeneidades. Bueno, ya recordemos las columnas estratigráficas con que yo trabajé. Es este tipo de imágenes, bastante esquemáticas, pero tienen muchísima información. Esta es una correlación, perdón, en la parte proximal de mi sistema y me da una idea
del carácter trenzado en esta parte. Veo canales amalgamados, puedo estimar proporciones de facies, medí anchos de canal, medí espesores, describí geocuerpos presentes. Entonces, por ejemplo, las proporciones de facies simplemente eh, calculé cuánto en área es esto, es este recuadro que es el límite entre M0 y M1 y simples reglas de tres empecé a sacar cuánto corresponde a facies 0, que es la gris, o a facies 1, que es la amarilla, o a esta facies 3, o estos pequeños de facies 2, y así fui calculando mis proporciones de facies para cada zona. Medí anchos de canales, todos los que podía. Este, por ejemplo, no lo tuve en cuenta, no era representativo, era más representativo los canales amalgamados en este sector proximal. Ahora voy a una correlación en la parte intermedia. Continúan algunos canales amalgamados, pero ya un poco más aislados. Empieza a ver ya que entra el carácter meandriforme. Lo mismo, hice el cálculo de proporciones de facies para esta correlación. Medí anchos de canales, espesores, tanto para la unidad A1, A2 y A3. Y esta última sección, en la parte distal del sistema, claramente un carácter meandriforme, canales anchos de canal más pequeños, menos espesos, más aislados. Lo mismo, calculé proporciones de facies. Y como resultado tengo un compilado, basándome en todas estas secciones, que me muestran las diferencias en la arquitectura de la arenisca fluvial del complejo A de la formación Casticent. Entonces se estimaron proporciones, se midieron dimensiones de cuerpos de canal y espesores. Ahora, para alimentar también la Training Image, tengo este compilado con amplitudes y longitudes de onda de todos los cuerpos que vi en las secciones estratigráficas. Gracias a una relación empírica de Dury del 81, en la que se puede estimar la sinuosidad del canal en secciones de carácter meandriforme principalmente. Entonces la sinuosidad se obtiene dividiendo la longitud del meandro, es decir, la longitud medida a lo largo de mi canal. Esto lo divido por la longitud de onda del meandro. Tanto la longitud como la longitud de onda del meandro se calculan utilizando el ancho del canal, que es, esos datos ya los tengo. Y bueno, los autores Nickman y Push de Fabregas ya habían hecho una estimación de sinuosidad del río en un point bar, la habían hecho entre 1.2 y 2. Entonces, con este número yo pude calcular amplitudes y longitudes de onda simplemente despejando la ecuación. Tenía entonces sinuosidad, tenía anchos de canales. Con el ancho de canal pude calcular longitud del meandro y pues por ende pude calcular mis longitudes de onda de los meandros. En el caso de los Oxbow, para el software necesitaba tener un valor minor wide y una relación mayor-menor del ancho. Y bueno, esa la calculé, el valor menor lo calculé al dividir la longitud de onda, la dividí en 2. Y la relación y esta relación la calculé dividiendo la amplitud por este valor que obtuve. Perdón, me devuelvo. Olvidé comentar, cuando en cada sección tenía un solo valor, bueno, lo deja como un min. Si tenía diferentes anchos de canales, calculaba mínimos, máximos y promedios. Hice lo mismo para estos cálculos que acabo de explicar.
Todos estos valores que tengo compilados fueron el input para después yo crear mi training image. Bueno, ya ahora en todos los datos que agregué al modelo. El modelo cubre un área de 295 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos como el campo API. Las dimensiones son de 26 kilómetros de largo. Tiene en la parte proximal tiene 5.5 kilómetros y en la parte distal 14 kilómetros y varía en espesor. Hice el grid que variará en espesores entre 30 y 60 metros, todo basado en los datos de las correlaciones. El grid regional, en un plano horizontal, la dimensión de la celda sería de 100 por 100 metros y una altura de celda de 0.73. El modelado fue condicionado a los diferentes logs estratigráficos digitalizados y escalados y se le completaron 10 realizaciones al modelo, con lo que surgen más o menos 2 millones de celdas. Para el modelo se usó un grid layering proporcional, esto es con un total de 60 capas. También, bueno, son 2 grid para las training image, que tienen que ser más pequeñas que el grid regional. Una tiene una dimensión de 4.000 por 3.000 metros, la otra es de 2.000 por 1.000 metros, y en un plano horizontal las dimensiones de la celda en ambos grids son de 20 por 20 metros. Bueno, ahora aquí las regiones. Recordemos el término de regiones, cada una puede tener una training image. Es una propiedad tridimensional, entonces me va a separar la malla en las que yo pueda aplicar diferentes fases, diferentes condiciones. Como el objeto de este estudio era captar la heterogeneidad de la arenisca fluvial desde la zona proximal hasta la intermedia y distal, vendría a ser desde la proximal, intermedia y distal, pero también distinguir las variaciones verticales de base a techo para la unidad A1, A2, A3. Entonces se proponen 9 regiones que nos van a ayudar a diferenciar estas zonas de comportamiento depositacional diferentes una entre la otra. Bueno, la training image. Aquí podemos ver diferentes training image creadas. Esto es basado en el método basado en objetos. Y es una representación idealizada, simplificada de la geología. Muestra la relación entre diferentes fases utilizadas en ese modelamiento. Su propósito es mostrar una posición relativa. El objeto no es ni escribir el subsuelo con gran detalle, porque entonces se corre el riesgo de sobreentrenar el modelo añadiendo ruido al proceso. La imagen debe explicar la relación entre las fases y las tendencias en las proporciones, ya sea vertical o horizontal. Entonces aquí vemos un canal, en la vertical canales amalgamados, aquí ya vemos los meandros, es algo muy, muy simplificado. Para crear las TI se utilizó el método de algoritmos basado en objetos, que funciona en incluir objetos que representen cuerpos geológicos embebidos en un background. Aquí el background sería la fase 0 o foot plane. Entonces, ¿recuerdan esa información cuantitativa que recogí de las columnas? Toda esa información fue la que me ayudó a condicionar estos modelos. Anchos de canales, espesores, sinuosidad, longitud de onda para cada región. Yo determinaba. En la región trenzada, bueno, hay un solo canal, allí no aplica lo de meandros. Pero aquí, longitud de onda. Acá, por ejemplo, si tenía que se vieran los canales amalgamados, sí debería ser rigurosa en eso. Es muy importante el modelo conceptual a la hora de modelar con este algoritmo. Entonces, seis training image fueron creadas. Una proximal A1 trenzada, proximal A2 trenzada, proximal A3 meandriforme, intermedio A1 meandriforme, intermedio A2 más A3 meandriforme, distal A1, A2, A3 meandriforme. Ya la denominación que le hice a las training image ya me va diciendo
por qué hice esa training image y dónde la voy a ubicar en mi modelo. Entonces, para la región 1, empleé la training image proximal A1 trenzada, A1 de mi primer relleno de canal, y trenzado porque estoy en la parte proximal. Para la región 4, utilicé esta training image que se llama proximal A2 trenzada, o sea, hace referencia a este relleno de canal. Para la región 7, utilicé la training image que denominé A3 meandriforme, A3, y ya hacia el tope de la arenita del complejo A ya vemos el carácter meandriforme. Para mi región 2, utilicé la training image intermedio, que hace alusión a mi zona intermedio, A1 meandriforme. Y para las 5 y 8 utilicé una training image que se llama intermedio A2 meandriforme. Aquí las agrupé porque en las correlaciones yo veía que en esta zona estas dos unidades están más ligadas, a diferencia de la A1 que estaba un poco más aislada. Finalmente, para las zonas 3, 6 y 9, utilicé la training image, que es la que viene en esa grilla más pequeña, y es la que se llama distal A1, A2, A3. Esto me refleja que toda esta zona tiene un mismo carácter meandriforme, no encontré diferencias entre las unidades A1, A2 y A3. En el software, en Petrel, después de asignar, de crear las training image, se le hace un proceso que se llama make pattern, y este analiza y produce un patrón que explica la relación de vecindad entre las fases. Entonces, para cada evento se registra una función de distribución previa a ese patrón, y estos patrones son los que se van a utilizar más tarde en la simulación. Los datos de paleocorrientes. Ellos son una ayuda muy valiosa. Aquí tengo mis valores de paleocorrientes para cada training image. Los saqué basado en este esquema de la dispersión del sistema fluvial. Y ellos me ayudan a determinar la ubicación del área fuente, y hasta es posible indicar la posición general y hasta la desembocadura del río, y por lo tanto más adelante la línea de costa. Entonces, las paleocorrientes medidas por diferentes autores me muestran un cambio progresivo de los sistemas fluviales desde 310 más o menos para la unidad A1, y va migrando, miremos la unidad A2 hasta la unidad A3 hasta 270 grados. Estos valores se utilizaron como datos condicionales en el modelamiento. Bueno, otro tipo de datos que podemos agregarle al modelo son los soft data. En este caso me trabajé un trend para condicionar el modelo, y este consistió en un mapa de tendencias que, basado en las variaciones de este patrón que acabo de mencionar de dispersión, de 310 a 270, propuesto por marzo. Y en él las probabilidades de ocurrencia lo trabajamos como las probabilidades de ocurrencia de un relleno de canal para las diferentes unidades. Entonces los colores más cálidos, corresponden a una probabilidad casi del 100%, y los valores fríos corresponden al 0%. Estamos condicionando a que siguiendo estos trends que digitalicé también, vamos a condicionar la trayectoria del canal. Bueno, algunos misceláneos que se deben tener en cuenta en Petrel. Nos piden estos valores, es un valor de cuánto va a honrar el modelo. El modelo va a honrar más los valores de las proporciones de las fases, o va a respetar más la geometría de los geocuerpos. Es un valor que hay que jugar con mucho cuidado. El factor de escalamiento, claro, tenemos una training image
en una grilla más pequeña, entonces debemos saber si estas dimensiones de mis cuerpos se van a escalar o no. En mi caso yo establecí ese factor en 1 y tener en cuenta la rotación de la grilla. Si mi grilla principal estaba rotada, debo tener cuidado en mi grilla del training image para que no empiece a de pronto cambiar, bueno, influenciar en estos trends que yo ya estoy condicionando. Bueno, y finalmente, ya metiendo todo esto a la caja de Pandora, sale una simulación final que genera facies de manera estocástica. El método de simulación multipoint se aplicó a una única zona limitada por la superficie M0 y por la superficie M1, en donde 9 regiones con interacción geológica van a ser simuladas de manera independiente. Y pues estos son algunos slides del resultado del modelado de facies. Aquí tenemos un slide para lo que correspondería al sistema trenzado, al transicional y al meandriforme. El modelo capturó la distribución de tres de las 4 facies. ¿Sí ven? No se ve en ningún lado la facies 2, que estaba ubicada por acá, estaba limitada a las zonas proximales. La no presencia de esta facies 2 puede, tal vez en el proceso de make pattern, porque él analiza todas las training image y como esta fase no fue capturada porque de pronto no tenía mucha repetibilidad. Por eso se asume que ahora en el modelo no es representativo. Entonces podemos observar un río trenzado dominado por arenas y gravas, y un estilo que va migrando y un estilo que ya se convierte en meandriforme, predominantemente en la unidad A3. Aquí, pues ese es un video solo para ubicarnos un poco, recordar. Bueno, en el video vamos a navegar por el modelo de base a techo. Y en la división, aquí, cuando este valor vaya cambiando acá, vamos a avanzar desde K60 a K33 en la unidad A1, K32, K23 en la unidad A2 y K22, K1 en la unidad A3, la que está al tope. Bueno, aquí podemos ver un solo canal. Se empiezan a formar 2 canales principales. Es mayoritariamente un canal, empieza en el sistema, en la unidad 2, ya empieza a ser más pequeño acá y a tener dominancia en nuestros meandros. Y finalmente, para la unidad 3, todo va a tener un carácter meandriforme. Bueno, en cuanto a las proporciones de las facies que se obtuvieron en el modelo, en estas gráficas boxplot tenemos las fases obtenidas. Para la fase 0 tuvimos un 48%, para la fase 1 un 30%, para la fase 3 un 20%. Pero viene un tema a discutirse. Aquí podemos ver en estas cajitas son los valores de salida del modelo. Fases 0,48, fases 1,30, fases 3,20. Y en estas barritas con la cruz corresponden a los valores que en promedio yo tenía como entrada. Entonces, estos valores se acercan. Este valor fue sobreestimado, este valor también fue sobreestimado. Aquí también tengo los valores de mis training image y el valor final del modelo. Entonces, idealmente, las proporciones de las facies
en mis training image deben representar las proporciones de las facies resultantes en el modelo. Sin embargo, esto no ocurre idealmente. Las proporciones globales deben ser del modelo final y con respecto a las de la training image no deben diferir en 10%. Entonces tenemos algunos casos donde sí difiere bastante y ahí es donde debemos trabajar un poco más en ese factor, en ese thrust fraction spread, en el que debo trabajar un poco más el modelo para que de verdad honre las proporciones originales y, y que me haga funcionar las fases modeladas con proporciones que de pronto me fueron sobreestimadas o subestimadas. Bueno, además de calcular las proporciones de facies, quisimos hacerle un análisis de una propiedad adicional que se llama probabilidad de ocurrencia de la facies 1, que en este caso sería el mejor reservorio. ¿Cómo se realizó esto? Pues recordemos que al modelo se le hicieron 10 realizaciones. Entonces, a cada realización se transforma en un parámetro de probabilidad en el cual aquellas celdas que representaban una categoría de facies de reservorio 1 se le asignaba una probabilidad del 100%. Y aquellas celdas que representaban otras facies, como la 0 o como la 1, o como la 3, perdón, se le asignó una probabilidad nula, es decir, 0%. Luego se hizo un promedio de estos parámetros, de estos 10 parámetros, y se consiguió una propiedad que me representa la ubicación más probable del mejor reservorio, es decir, rellenos de canal y arenosos y conglomeráticos. Aquí tenemos la presencia, la distribución de la probabilidad de que ocurra este mejor reservorio. Aquí, acá. Aquí de referencia a estos cuadros van a ser, se propusieron estas áreas para hacer el cálculo de las reservas, pero eso va más adelante. Bueno, aquí nuevamente un video donde vamos a navegar a través del modelo de base a techo y los mismos límites de 60 a 33 es la unidad A1 y así continuamos. Bueno, aquí podemos ver dónde vamos a encontrar el mejor reservorio para la unidad A1 hacia las zonas proximales. Ya en la unidad A2 continúa la zona proximal y algunos hacia la parte intermedia del sistema. Y para la 3 en la proximal y algo en esta parte distal del sistema. Bueno, las reservas, se hicieron unos cálculos rápidos de los volúmenes oil in place para cada sistema, proximal, distal e intermedio. ¿Recuerdan las áreas que vimos en la imagen anterior? Cada área corresponde a 3.000 acres. Esto es más o menos como decir el campo Guarrojo o la mitad del campo Camoa de referencia. Se asumió que para la fase 1 una porosidad del 22% y un net to gross de 1, porque ya sabemos que la fase 1 es el mejor reservorio. Para las otras fases, la 0 y la 3, porosidad del 5% y un net to gross de 0, una saturación de agua del 15% y un factor volumétrico de 1.45, y estos fueron los valores que se obtuvieron. Es consecuente, son los esperados. Área proximal, mayores volúmenes, 212 millones de barriles. Área intermedia, 180. Área distal, 159 millones de barriles. Bueno, finalmente, tenemos una sección transversal noroeste-sureste
del modelo de fases ya obtenido y podemos apreciar la posición y la extensión de la facies 1, que es la amarilla, su extensión, y de la facies 3, y vemos como aquí se presenta como canales amalgamados y ya van cambiando a un carácter meandriforme ya más aislados en la parte distal. O sea, es decir, verificamos en todos los componentes el modelo. Bueno, finalmente unas conclusiones. El modelo logró reflejar la heterogeneidad sedimentaria a escala regional, mostró las variaciones esperadas tanto en la dirección vertical como en la lateral. 3 de las 4 facies propuestas pudieron ser capturados en el modelo, ya sabemos el por qué, quedaron las más representativas, la 0, la 1 y la 3. Su distribución replica una aproximación acertada de los diferentes estilos fluviales, pasando de un río trenzado predominantemente arenoso para las unidades A1 y A2 y un estilo fluvial predominantemente meandriforme para la unidad A3. Esto es muy importante. Se logró maximizar el valor de los datos incorporando toda la información disponible en una representación digital cuantitativa, pasando a información 1D, en este caso secciones estratigráficas, pero también podrían ser pozos, e información 2D, correlaciones y tendencias, todo a un modelo tridimensional de distribución de facies que podrá ser una poderosa herramienta que ayudaría a comprender las conectividades de los reservorios y los niveles de heterogeneidad. Y esta metodología implementada para estudiar sistemas depositacionales fluviales basada en datos de afloramiento puede ser usada en flujos de trabajo para estudios exploratorios a escala regional. Ahora unas cortas recomendaciones del uso de esta simulación multipunto. Pues la principal ventaja es su capacidad de producir modelos con una complejidad geológica considerablemente mayor que los métodos tradicionalmente usados. Los datos iniciales de los pozos son necesarios para la distribución de facies. La clave para modelar sistemas de alta heterogeneidad es la capacidad de dividir el sistema en regiones y luego modelar cada región con una training image específica. La training image debe ser representativa del reservorio, proporciones, tener claro proporciones, tamaños, espesores. Incluso con una training image válida, los resultados no serán precisos si no existen puntos de control. La simulación multipunto reproducirá las asociaciones entre training image, sean estas precisas o no. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlas. Y usar el método multipunto sin entender las características espaciales del reservorio pues es completamente peligroso. También pueden surgir cosas muy raras. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a la asociación por este espacio brindado. Y bueno, la recomendación de yo me quedo en casa, los que podemos quedarnos en casa, las personas que toca salir, mantener el aislamiento social. De esta salimos todos es con conciencia, con cultura ciudadana y bueno, ya los que me quieran hacer preguntas. Sara, muchísimas gracias. Tremendo Vale. trabajo, de verdad, maravillosa la presentación. Hasta ahora solo felicitaciones en el chat. Vamos a esperar si llega Vale, alguna pregunta, ¿vale? vale, listo. Dice, llegó la primera. Ok. Regálame un segundo. Dice, ¿se puede aplicar este algoritmo para multicanales en profundidad y para búsqueda de yacimientos metálicos de aluvión? Yo creo que sí. Así como yo convertí mis columnas estratigráficas, bueno, les di una Z, pero si ya tenemos los pozos, si ya tenemos estos pozos perforados, ya tenemos mejor certeza de ese modelamiento. Y sí creo que se puede hacer en yacimientos de aluvión. Allí hay mucha heterogeneidad, pero lo principal es conocer muy bien el modelo conceptual. Si lo tenemos claro, adelante. Listo, súper. Hay otra pregunta. Dice, si tu trabajo está publicado en algún lado, si se puede consultar en alguna parte. No aún no está publicado. Bueno, no sé si uno pueda acceder
No, pues yo puedo compartir la memoria de la tesis. Listo, súper. Ujú. Si quieres, me lo puedes enviar si te parece y yo creo un link Sí, para compartirle a todos, sí, para claro que que sea más sí. fácil. No, Vale, listo. listo. Hay otra pregunta, dice, Sí. eh, relación del espesor canal versus ancho del mismo, sea canal aislado o apilado. Pues es que en las correlaciones, sí, quiero entender, en las correlaciones que mostré, yo medí los anchos de los canales, eh, sea para los aislados y también en los apilados. Lo que pasa es que la correlación que tenía, el autor lo tenía muy específico el ancho del canal. Cuando eran apilados, igual él diferenció los anchos. No sé si me tocaría mostrar una imagen. Si quieres, bien Pero puedas. sí es lo que dice, la pregunta es si hay que tener cuidado si están apilados o si están aislados. Eso es lo que me va a decir el carácter de la parte donde estoy en el sistema. Porque de eso depende cómo me queden mis training image. Listo, Sara. Hay otra que dice que en Colombia para hidrocarburos en qué áreas lo podríamos utilizar. Pues esto lo podemos trabajar en reservorios que tengan alta heterogeneidad, este multipunto. Sistemas fluviales, sistemas de talud, pues en los llanos podrían ser en las arenas basales y algo de carbonera, o en la formación honda en Valle Superior. También podríamos trabajar el T3 en el Valle Medio. En el Valle Medio que tenemos muchísimos datos, muchas secciones levantadas, allá se puede hacer ese ejercicio muy bien. Allá tenemos mejor control y el modelo conceptual está más claro, ¿no? Listo. La otra pregunta dice, ¿cuántas columnas estratigráficas utilizaste para realizar el 40, modelamiento? 45. Listo. Y la última dice modelamiento multipunto, perdona, teniendo en cuenta este tipo de modelamiento multipunto, ¿se tuvo en cuenta margen de error en análisis variográfico al generar el modelo? Mira, es que los modelamientos tradicionales, yo no había trabajado con eso, pero me explicaban que siempre trabajaban con variogramas. Este multipunto ya se limita solo a las probabilidades de ocurrencias basados en la training image. Ya se reemplaza ese término de variograma y ya solo son probabilidades de ocurrencia. No sé si es claro. Listo. Dice, ¿las paleocorrientes que usaste tienen en cuenta el tipo de barra transversal o lateral en el modelo o se asume un tipo de barra? Ellos la definieron para cada tipo de barra. En la literatura la definieron para cada tipo de barra. De hecho, hay un sinnúmero de datos de paleocorrientes, pero ya para cada sistema, para cada unidad, a una, dos o tres, ya tuve que asumir un valor de paleocorriente y fue basado en ese esquema de variaciones de dispersión. Fue ahí donde sinteticé a esos tres valores. Ellos también, los autores en su artículo, también ya como que, no sé, se pusieron de acuerdo y dejaron un solo valor para cada sistema de canal. Pero ellos tomaron infinidad de paleocorrientes, como tú dices, Oscar. Listo. Preguntan si la metodología se puede aplicar para aguas subterráneas integrando con imágenes y columnas donde se tengan pocos pozos. Sí, claro. Tocaría, reitero, el éxito de esto es hacer una buena training image. Si tenemos, así sean pocos datos, pero que el modelo conceptual lo tengamos claro, sí. Listo. Preguntan que para tu trabajo cuántos pozos requieres para verificar la interpretación y el modelamiento. Es decir, Sí. Esperemos a ver si nos la complementan un poco. sí, sí, sí. La siguiente dice, si la imagen de entrenamiento se Sí, la basa en los training image. canales Sí. generados por objetos en P3 que se basan en dimensiones de canales aislados, ¿cómo el modelamiento captura la migración lateral de un sistema meándrico? Eso lo hice por los trends y los trends fue basado en las paleocorrientes. Listo. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Espérame. Ah, bueno, llegó otra. Dice, ¿qué cantidad mínima Sí. de realizaciones se deben hacer para que sea representativo? Bueno, yo hice 10 realizaciones, nos fue muy bien con eso, pero en teoría deberían ser 20 mínimo. Pero con estas 10
fue por tiempo y bueno, tardó como 2 días en hacer esas 10 realizaciones, pero es mejor a partir de 20. Listo. La siguiente, cuando tenemos núcleos o registros, ¿cómo podemos medir los anchos de canal? Eso nos tenemos que ir a los afloramientos. Con los núcleos no veo cómo. Listo. ¿Y cuántas columnas son necesarias para una mejor interpretación? Bueno, eso sí, no lo sé, yo no sé, pero en este modelo, por ejemplo, hacia la parte proximal yo tenía muchísimos datos. Hacia la parte distal tenía muy pocas columnas, tenía como 6 o 7. Y bueno, yo tuve miedo un poco de cómo saliera el modelo porque iba a estar sobrecargado hacia una región más que la otra, pero con las training image bien diseñadas se pudo manejar. No sé decirte cuántas son, pero yo creo que por región unas 4, unas 5. Listo. No sé si estás viendo el chat y quieres Sí. leer la siguiente pregunta porque está bastante larga. Si quieres, yo la voy leyendo para la gente en Facebook, Ajá. que ellos Sí, no, sí, no la sí. pueden ver. Sí, sí, sí. Dice, las facies que se distribuyen son litosfacies asociadas a elementos arquitectónicos de este Ajá. sistema fluvial, pero para poder desarrollar una simulación de yacimiento habría que generar rock types o flow zone quality Sí. que ya implican un mayor nivel de detalle o resolución en cuanto a heterogeneidad sedimentaria. Es posible llevar tu workflow de MPS y Training Image a una escala más cercana a la simulación de yacimiento, es decir, Sí, dentro de claro. cuerpos arquitectónicos tendremos distintos rock types, etcétera. Bueno, es que este modelo es hasta ahora modelo de facies. Por supuesto que nos hace falta un montón de cosas para que se vuelva un modelo dinámico, pero yo sí creo que se puedan agregar estas, estos condicionales diferentes. Listo. Dice que sí, podríamos hablar de un Machine Learning, modelos de clasificación. Yo creo que sí. Yo sí creo. De hecho, he visto varios artículos ya donde ya hay una librería de training image. Ya puede uno no crearla, sino ya ir escogiendo esa training image. Vi el artículo, no sé cómo adquirir ellas, pero ya vamos apuntando hacia eso. Reitero, desde que haya un modelo conceptual bien definido y conozcamos la zona muy bien, nos va a servir el Machine Learning. Listo. Dice la siguiente, luego de llegar al modelo de probabilidad, ¿volviste a campo para cotejar la predictibilidad No, del modelo en puntos? no. Quedamos en esta parte. Eh, es el paso a seguir, a mejorar ese modelo. Listo. La siguiente, dice, ¿es posible complementar con información de porosidad en una distribución para poder obtener los valores del in-place? ¿Hubo la oportunidad de pasar al modelo dinámico? No hubo la oportunidad de pasarlo por tiempo, pero sí, toca complementarlos. Se deben complementar con datos de porosidad y permeabilidad. Claro que sí. Esto fue una primera aproximación para ver queríamos ver si el algoritmo como tal nos iba a capturar la heterogeneidad de esta migración, ¿no? De un sistema a otro. Yo creo que ya que vimos que el algoritmo funcionaba, ya se pueden incluir estos datos de porosidad y permeabilidad. Y así, contestándole a Daniel, ya podría yo cotejar mejor la predictibilidad del modelo, ¿no? En cuanto a lo de las columnas, yo hice uno que otro, pero ya en Petrel revisaba si las fases me ajustaban a mis columnas. Y yo, pues sí, porque yo en Thrust Fraction Straight le decía al modelo que por favor honrara lo de mis columnas estratigráficas, principalmente, que honrara esos valores. Entonces, yo creo que más o menos ajusto. Listo. Y la última pregunta que tienes dice, ¿por qué en el TI no se observa bien la geometría de un río meandriforme? En la meandriforme. Sí, me costó muchísimo trabajar en los meandriformes. Fue ensayo-error. Lo más fácil en las training image de los trenzados era muy fácil hacer un canal y sus canales amalgamados. En los meandriformes casi que nos tocó fue limitarnos a que se vieran algunas como longitudes de onda y caí en ya de experiencia, se llama el efecto espagueti. Se veían
con demasiada sinuosidad. Entonces, demoré, eso fue lo que más me demoré haciendo el modelo, trabajando la training image para los meandriformes. Sí, es muy, quien lo preguntó, es muy detallista, pero es lo más complicado de hacer y de manejar. Pero se puede, toca irlo trabajando. Listo, Sara. Bueno, yo creo que cubrimos todas las preguntas que Sí, llegaron. Agradecerte nuevamente, de verdad que vale, tremendo trabajo, quedamos muy impresionados y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarentena con Geociencias. vale, muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos también por participar y los esperamos mañana. El inicio de la programación es a las 11 de la mañana por este mismo canal. Que todos pasen muy buena noche.